¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Yo soy Jorge Rubio y los invito a que nos escriban a nuestras redes sociales @canal14mx, @JorgeRubioP. El tema de hoy, el regreso a la escuela tras la pandemia. Y pues sí, es inevitable que vayamos a regresar o que vayan a regresar los niños y las niñas a la escuela. Y además, pues qué mejor este tema en el Día del Niño. Aquí obviamente felicitamos muchísimo a todas las niñas y los niños. Y bueno, sí, es inevitable el regreso a las aulas de las niñas y niños. Los jóvenes necesitan regresar y lo harán en su totalidad una vez que las condiciones y todo sea lo adecuado para que puedan volver, entendiendo que las clases en línea se fortalecerán y habrá muchas personas que decidan mantenerse en ese esquema de estudio. Es por todo sabido que el deporte es beneficioso para la salud de las personas. Cada día y conforme sale a la luz mayor información, somos más conscientes de la importancia que tiene en el desarrollo de todos, en especial de las y los niños. Se ha demostrado que el ejercicio físico ayuda a mejorar muchas capacidades en los menores de edad. Por ejemplo, la capacidad cognitiva. Cuando un niño realiza actividad física de manera regular y la mantiene en el tiempo, se pueden producir cambios estructurales y funcionales en su cerebro que benefician el desarrollo de la memoria. Esto ocurre gracias a la liberación de sustancias que se producen al hacer deporte y que es igual en los adultos. Una sesión de ejercicio aeróbico nos ayuda a liberar serotonina, dopamina y adrenalina. Es por todo lo anterior que hay que considerar a la actividad física algo fundamental durante la infancia, ya que ayuda a prevenir la obesidad, favorecer el desarrollo de huesos y músculos y mejora las habilidades motoras, entre otras muchas ventajas. Si usted no lleva a sus hijas o hijos a hacer deporte o es de esos padres de familia que le han inculcado la actividad física desde pequeños, por favor, quédense con nosotros. Y para dar inicio a este programa, saludo con muchísimo gusto a Elizabeth Reyes Castillo. Ella es licenciada en nutrición, tiene un máster en actividad física certificada por el American College of Sport Medicine, es educadora en diabetes y conferencista del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición AC, es miembro del comité científico, vocera y profesora de la Federación Mexicana de Diabetes en el Diplomado de Educación en dicha enfermedad. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, gracias. Un gusto de estar con ustedes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. También nos acompaña el maestro Carlos Alberto Vázquez Villegas, académico de la UNAM por la Dirección General del Deporte Universitario, licenciado en Psicología de esta institución, con estudios en Psicología de la Salud y Modificación de Conducta. Tiene una maestría internacional en Psicología del Deporte y otra en Coaching Deportivo por la Sneca Business School. Es psicólogo del deporte y asesor deportivo en entulimite.com. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nuevamente estás con nosotros. Y vía remota nos acompaña el doctor en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte, Héctor Manuel Icaza Campa, quien además tiene una maestría en Educación y en Enseñanza Superior y es autor de 2 libros y coautor de 2 más. Héctor, ¿cómo estás? Les saludo con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Saludos desde Colima. Gracias por estar con nosotros. Saludos a toda la gente que nos sintoniza en Colima y en toda la República Mexicana. Vamos a iniciar con una pregunta del público sobre el regreso a la escuela tras la pandemia. Hola, mi nombre es Alejandro Galván Martínez. Quisiera saber cómo puedo ayudar a mi hijo. Tengo un hijo de 8 años. Anterior a la pandemia era muy sociable. Ahora con la pandemia y las clases por plataforma le cuesta mucho socializar. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Carlos, ¿cómo ayudar a los hijos, a las hijas, a que socialicen después de estar tanto tiempo en el encierro? Y tal vez algunos de ellos ya era complicado que fueran sociables y ahora va a ser más difícil para ellos y los que lo eran, regresar y que retomen ese camino. Mira, la parte de socialización, evidentemente, precisamente tiene ese componente, ¿no? Interactuar con los demás. No hay que olvidar que la interacción se da de muchas maneras. Lo primero que debemos entender es que como interacción podemos entender muchas cosas, ¿no? La socialización, aunque se da en su mayoría fuera de casa, también la interacción con padres, hermanos, familia cercana, inclusive cuando vas al súper, cuando convives con los vecinos, en este encierro estoy tratando de ejemplificarlo, eso también es interacción, ¿no? Cuando sales a la calle, vas al súper, tienes interacción con la que, bueno, ahorita ya no te guardan las cosas, pero hay gente que te ayuda para pagar en una caja. Todo eso se vuelve interacción. No solamente tiene que estar en la escuela para poder interactuar. Claro. Sí es una gran parte, pero no olvidemos que esto que estamos haciendo ahorita es interacción. Y la misma familia es interactiva. Entonces, podemos seguir manteniendo algunas, no quiero decir todas, pero sí algunas reglas de interacción entre nosotros mismos
y entre todos. Vale la pena destacar, Jorge, que una parte importante es que como padres no estemos negados a que como no estamos como antes, no es posible socializar. Creo que esa parte es fundamental de saber que tenemos que socializar de otra manera. Ese punto es importantísimo. Sí, aprender la nueva normalidad y además, si ya veníamos como en cierta crisis, justamente en la socialización, los niños, porque, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Damos la tableta, el celular, videojuegos, y eso hacía que los niños ya no estuvieran tanto en contacto entre ellos o lo era a través de alguna plataforma. Eso también ya lo estaba complicando y ahora con la pandemia aún más. Y es que dábamos esa tablet, dábamos el videojuego, pues para que no nos molestaran. Ajá. El punto es que ahorita no nos molestan, pero necesitamos esa interacción. Sí. Los dejamos interactuar afuera, pero nos olvidamos de interactuar desde antes con ellos adentro. Entonces ahora que los tenemos dentro, no sabemos qué hacer con ellos. Ese es un punto a trabajar interesante. Claro, ahí la respuesta a la pregunta que ustedes hicieron. Y también les quiero preguntar a los tres cuáles serían los principales daños que ustedes consideran que ha dejado la pandemia a los niños, las niñas, a los estudiantes. Empezaré contigo, Eli. ¿Qué opinas de esto desde el área de nutrición? Creo que un punto muy importante es la inactividad. De por sí no llegábamos a la regla o a lo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y ahora menos, ¿no? Se requería 1 hora por día de actividad física en un niño o en un adolescente. Entonces creo que ese sería como un punto muy importante. Otro, que antes llevaban el lunch a la escuela y tenían controlada la cantidad a lo mejor de alimento que ingerían. Ahora en cualquier descanso que tienen pueden ir al refri y pierden un poco el control de la cantidad del alimento. O sobre todo si no te daban para comprar en la tiendita. Exacto, Porque o no si te daban, fiaban, ¿no? Sí, También. o no te fiaban, porque si no, era además del sándwich, unas papitas y un refresco. Y aún así estaba más regulado que ahora, porque sí, en mi consulta he notado que los niños pueden comer hasta 4 veces más en un periodo de clases, ¿no? Que además, por aburrimiento también podemos comer. Y eso ha sucedido también muy frecuentemente en esta etapa de confinamiento. Y más adelante les voy a compartir algunos datos que son de verdad alarmantes sobre el tema y son contrastantes, porque de un lado decimos, están comiendo tal vez más en casa, pero hay muchos otros que se alimentaban mejor en la escuela por ciertos programas sociales que existen en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo. Más adelante les comparto estos datos. Voy ahora hasta Colima con Héctor. ¿Qué opina de lo que planteábamos? ¿Cuáles serían las principales afectaciones para los niños y niñas? Bueno, yo creo que obviamente a todos nosotros y particularmente a los niños les cambió la forma de vivir en general. Normalmente el niño es una persona que está muy activa, muy dinámica, que le gusta jugar, estar interactuando con sus compañeritos, etcétera. Y ahora el primer problema es que está confinado en casa. Y creo que a partir de ese confinamiento pueden surgir algunos problemas, pero también hemos visto ya al paso de un poco más de un año de que se dio este proceso, que se han encontrado formas de ir resolviendo esta situación. Una de ellas es que los maestros y que los propios padres de familia organicen las actividades del Día del Niño para que él siempre esté ocupado, para que cambie de actividad regularmente y de esta manera pueda distraerse, pueda estar activo, tanto física como mentalmente. Y de esta manera también lo que logramos es evitar el proceso o las situaciones de ansiedad o estrés que se vienen acumulando. Entonces, cuando nosotros como padres de familia o como maestros procuramos organizar las actividades del día, esto les va dando una certeza y eso mismo les va dando seguridad y confianza en lo que están haciendo y va reduciéndose el estrés. Y bueno, eso nos facilita el trabajo a todos, principalmente a los papás, Sí, porque claro. lo hemos recibido mucho la información de los padres. Cuando nosotros como maestros de educación física, pues ahora tenemos una responsabilidad diferente a la que teníamos anteriormente. Y para nosotros también ha sido complejo, porque no es lo mismo trabajar en el patio que trabajar a distancia en las situaciones de confinamiento que cada uno tiene en lo particular. Sí, que además cambia toda la dinámica como la veníamos haciendo y algunos tendrán mucho espacio, otros tendrán menos espacio para justamente hacer la actividad física desde casa. Y lo mismo, Carlos, creo que
tocaba un punto muy interesante, Héctor, ¿no? Este estrés y la ansiedad, ¿serían esos las dos principales áreas afectadas en niños y niñas, viéndolos desde el punto de vista de la psicología, o habría otros? Me parece que son los factores más importantes. La ansiedad, ocasionada por diversos factores, pero en sí la ansiedad ocasionada por factores estresores es lo que se genera. También la depresión, la tristeza, la melancolía, yo creo que es otro estado emocional que se ha presentado y a lo mejor podría tener en un tercer grado, no quiero decir que son en ese orden, pues un poquito la agresividad, ¿no? Sí, claro. La irritabilidad, más bien, quería decir. Sí, porque antes iban a la escuela y ahí sacaban toda la energía que tenían, incluso en la clase de educación física, pero también en el salón de clase. Estás pensando todo el tiempo. Y lo que comentaba Héctor, muy interesante, es al planear todo el día de los menores, incluso de los jóvenes, eso ayuda muchísimo. Y lo comentábamos alguna vez en algún programa, Carlos, justamente eso, planear el día para evitar esos tiempos muertos. Sí, hay tiempos de descanso, por supuesto, pero para que la mente no se empiece a viajar y empiece a pensar cosas que no, y nos lleve justamente a la depresión o la ansiedad, ¿no? Exacto, y es que cuando es como una cascada, si los estados emocionales de los adultos no son los más estables, va a reflejarse en los niños, ¿no? Eso complica, porque hoy los padres, si antes necesitábamos de estar más estrechos en la comunicación, en la escuela, en el deporte con ellos, hoy requerimos todavía más, ¿no? Y los papás, la pregunta que te dicen es, uy, ¿cómo le hago? Porque estoy yo trabajando, el esposo está trabajando y tengo 3 computadoras ahí prendidas, que es bien difícil. En la escuela te dicen medio se calman, pero en la tarde sí necesitamos mucha planeación con los papás, en coordinación, yo diría, con las escuelas, sobre todo, y alguna actividad extraescolar necesariamente, pero hoy necesitamos más integración todavía más. Y justamente más adelante, Eli, yo creo que es muy importante que toquemos ese tema, ¿no? La importancia que tienen los papás, lo hemos dicho en infinidad de programas, pero ahora más que nunca, y lo comentábamos antes de iniciar el programa, los niños por sí solos no van a ir al supermercado a comprar su comida. Es incluso labor de los padres de familia alimentarlos de buena forma. Pero regresando al corte vamos a tocar ese tema, Eli. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Quiero invitarlos a que nos escriban a nuestras redes sociales, @canal14mx, @JorgeRubioP, con el hashtag Salud y Deporte. Al regresar, Teresa Moreno, madre de familia, nos platicará sobre las afectaciones de las niñas y niños en la pandemia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales @canal14mx y @JorgeRubioP, utilizando por favor el hashtag Salud y Deporte. Ya hablábamos, Eli, que uno de las principales afectaciones que se ha tenido según la encuesta de seguimiento de los efectos de COVID-19 en el bienestar de niñas y niños y también de los adolescentes es el de una menor inversión a nivel familiar en alimentos que permiten una adecuada nutrición. Y esto es, obviamente, mucha gente se quedó sin empleo y esto provoca que se empiece a comprar tal vez comida de menor calidad o que se compren algunos otros alimentos que no necesariamente son los que van a nutrir a niñas o a los niños, a los jóvenes. ¿Justamente afectaría en esto en el tema de nutrición al estar comprando otro tipo de alimentos o cómo afectaría esto en los niños y las niñas? Sí, por supuesto. Sobre todo es un año, ¿no?, el que ya llevamos encerrados, sí. Y que es importantísimo como para formar al niño en cuanto a alimentación. Obviamente un niño se acostumbra a no comer ya vegetales, a comer todo el día sin ninguna estructura y sin ningún horario. Y esto, bueno, cuando regresemos a las clases, a las aulas, les va a costar un poco más de trabajo. Y además, bueno, es formación. Yo creo que también es nuestra obligación como papás o padres de familia el educar en nutrición, no solamente llevarlos a la escuela y ya. O sea, ¿de qué nos sirve a un niño que sepa 3 idiomas y que sea físico-matemático y que tenga buenas calificaciones si su nivel de salud va a ser muy malo? Sobre todo estamos hablando de que cada vez se ven más niños con diagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces, esto totalmente tiene que ver con una mala alimentación y con una baja cantidad de actividad física. Entonces, por supuesto que va a afectar.
Y justamente vamos ahora a escuchar a una madre de familia. Ella es Teresa Moreno, nos habla sobre cómo ha sido mantener a sus hijos activos físicamente al no ir a la escuela. Y por favor, envíenos sus comentarios, cómo le ha ido a ustedes en casa con sus hijos, con sus hijas. Mi nombre es Teresa Moreno y soy mamá de 2 niños, un adolescente de 15 años y una niña de 8 años. Yo considero que los más afectados en este confinamiento efectivamente han sido los niños y niñas, porque están en la etapa en donde tienen que conocerse, en donde hacen amigos, en donde su convivencia no es tanto con los padres, sino con otros niños de su misma edad. Al acudir a las escuelas, el estar en actividades deportivas, artísticas o culturales, eso los va formando, y el estar ahorita detrás de una cámara, detrás de un aparato, tomando clases de piano, tomando las clases de ballet, ha sido muy complicado porque la interacción no es la misma, la atención que tienen con los niños no se desarrolla de la misma forma. La rutina que nosotros teníamos en casa era muy estricta, nos parábamos a las 4:30 de la mañana, correrle el desayuno en forma, prepararles un lunch generalmente sano. En las tardes mi hijo, por el nivel de ejercicio que hace, necesita un régimen de dieta específico. Mi hijo es un niño muy sociable, tiene muchos amigos, siempre ha sido muy amiguero, muy alegre, y he notado que con esta pandemia él se tornó al revés. Él le cuesta trabajo socializar con los compañeros del salón. Pues obviamente su actividad de equipo en el americano se volvió individual al entrenar él solo y ver sus habilidades solo. Otra de las cosas que he notado yo con mis hijos es que al no acudir a la escuela, hacer sus actividades deportivas, ha incrementado su masa muscular, han estado subiendo de peso, se encuentran generando ansiedades, quieren estar comiendo todo el tiempo, están pasando demasiado tiempo en la televisión, en las series, en los videojuegos también, y eso siento que les afecta en gran medida. Muchísimas gracias a Teresa por platicarnos lo que ha vivido en los últimos meses. Quiero regresar contigo, Héctor, allá en Colima, para que nos puedas platicar un poco, sobre todo los que no sabemos, cómo se estaban dando las clases de educación física antes de la pandemia, si va a haber alguna modificación o se está planteando alguna modificación para el regreso a clases, y cómo se está dando en la actualidad de forma virtual. Hace rato comentaba algo acerca de esto, pero para quien no sabemos cómo lo están dando o cómo deberían de hacerlo. Bueno, aquí hay 2 cosas que son muy importantes de señalar, y lo digo con pena porque soy maestro de educación física, en el sentido de que las autoridades educativas no han dado la atención que se debe a la educación física. De hecho, se han reducido los horarios para educación física en las escuelas. Antes se daban 2 clases de educación física. En la actualidad, o antes de la pandemia, se bajó a 1 clase por semana. Entonces, eso en realidad es muy negativo por todo lo que ya mencionabas tú, Jorge, incluso cuando hablabas de la importancia que tiene el ejercicio para el desarrollo del cerebro, y que eso ahora las neurociencias lo han demostrado plenamente, pues representa un problema. Se ha venido agudizando ese problema precisamente por el confinamiento y la falta de actividad. Se ha tratado de algún modo de resolver a través de las propias autoridades. Hay un programa que se llama Aprende en Casa, en donde se incluye también a la educación física. Y antes de la pandemia, para nuestro nuevo sexenio, se creó una nueva asignatura que se llama Vida Saludable, donde habla sobre la importancia de la práctica de la actividad física, de la adecuada alimentación y algunas otras cosas que son para mejorar el estado de salud de la población. Pero lamentablemente, como les repito, pues esto está en el papel, pero en la práctica se ha reducido. Entonces, las alternativas de solución que encontramos son varias. En este caso, durante la pandemia, los profesores de educación física han tenido que recurrir a toda su creatividad para poder diseñar y llegar hacia los alumnos con las actividades físicas que normalmente se hacían en el patio.
Encontramos otros problemas, por ejemplo, no todos tienen internet, no todos tienen la televisión para estar viendo el programa de Aprende en Casa, no todos ven el programa de Vida Saludable. Es difícil la comunicación con los niños porque si hay una sola televisión o un solo aparato de internet en casa, y a veces nos decían los papás, pues es que el papá se lleva el teléfono celular y ya no hay forma de comunicarnos. Entonces, esto ha hecho que los maestros de educación física preparen videos, preparen cuadernillos que de alguna manera se los hacen llegar a los padres de familia. Y aquí lo importante es eso, la comunicación que se tiene con los padres de familia para poder hacer un trabajo coordinado y organizado, de tal modo que podamos garantizar que el niño reciba el mínimo posible o el mínimo indispensable, más que posible, el mínimo indispensable de actividad física, que como bien decía Elizabeth, la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean 300 minutos a la semana. Sí. En nuestro país, ni siquiera el 10% de la población en general realiza estas recomendaciones mundiales. Es decir, nosotros previamente a esta pandemia ya teníamos una pandemia más grave, que es la pandemia del sedentarismo y la obesidad. Sí, y que seguramente se irá incrementando, sobre todo, y será alguno de los datos en la estadística cuando termine la pandemia, ¿no? Así es. Hoy en día ha surgido un nuevo concepto dentro del campo de la salud que habla del sedentarismo sentado. Este sedentarismo sentado no solamente mide cuánta actividad física haces con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y nos está diciendo que en realidad proporcionalmente el ser humano en general, las personas, ocupamos la mayor parte de nuestro día en actividades sentado, para comer, para conducir un auto, para estar estudiando, para ver la televisión, para estar acostados, etc. Entonces a eso le denominan sedentarismo sentado y han podido identificar que esto surge para hacer una recomendación que es muy importante. Por lo menos cada media hora se tiene que parar cualquier persona, por lo menos 5 minutos y moverte. Sí, aunque sea darle una vuelta al comedor. Exactamente. Sí, y de esa manera rompemos esta inercia que provoca una serie de trastornos a nivel organismo que son muy negativos. Claro. Entonces ya no solamente necesitamos de los 300 minutos a la semana, necesitamos tener pausas activas durante el transcurso del día y lo más recomendable es que por lo menos cada hora nos paremos, hagamos 2, 3 estiramientos, caminemos, regresemos y continuar con la actividad. Sí, y además ya hay muchos dispositivos, los relojes, los celulares que nos pueden estar avisando. Carlos, hace unos momentos Teresa nos hablaba de la integración que te dan los equipos. ¿Qué tan importante es que podamos llevar y que decida obviamente el niño o una niña para que se unan a un equipo deportivo? ¿Cómo les podría beneficiar en su desarrollo? Bueno, sin duda el deporte va a brindar de una manera muy sencilla a cada persona que lo practique, dependiendo de la disciplina, muchas cualidades que requerimos, ¿no? Trabajo en equipo, colaboración, capacidad de esfuerzo, tolerar cuestiones estresantes. Siempre el deporte es un medio ideal. De manera natural, el deporte te enfrenta a ello, ¿no? Aquí ahorita pues están algunas disciplinas, algunas asociaciones, federaciones ya empezando a generar estos protocolos para poder tener un regreso más que sea equilibrado, que sea saludable, que sea respetando las reglas y pueda ser seguro sobre todo. Entonces, pues bueno, esta es una luz de esperanza para muchos porque, insisto, en la casa se complica porque no la teníamos. También hay que ser realistas. Veíamos a los hijos en la mañana y el papá llegaba a verlos en la noche y realmente no convivía. Entonces, tenerlos hoy todo el día, me imagino lo que debes estar sintiendo. Y entonces entiendo la cascada emocional que se desliga hacia los niños. Sin duda hay que estar al pendiente de esas asociaciones. Sin embargo, aquellas personas que sienten que los niños ya no están pudiéndolos controlar, que sí se acerquen con algún especialista en conducta. Es necesario hacerlo porque les van a orientar y les van a ayudar a ejecutar algunas estructuras en su día para poderlo sobrellevar de mejor manera. Y ya hablaremos del choque emocional que fue
el entrar a la pandemia, que te dijeran hoy te vas a tu casa y no puedes salir en mucho tiempo. Bueno, no sabíamos cuánto tiempo y no sabemos todavía bien cuánto tiempo va a ser, pero ahora viene otro choque, que es el regresar, y justamente uno de los principales choques, sobre todo cuando uno va en los primeros días de clases, es como entrar a un nuevo entorno, ¿no? Siempre ese primer día de clases, cuando eres muy pequeño, ahora va a ser más o menos similar. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Los invito nuevamente a que nos escriban a nuestras redes sociales, @canal14mx y @JorgeRubioP. Por favor, utilicen el hashtag Salud y Deporte. Al regresar, seguiremos platicando sobre el regreso a la escuela tras la pandemia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Para nosotros son muy importantes sus preguntas. Vamos a escuchar una más sobre el regreso a la escuela tras la pandemia. Hola, mi nombre es Adriana y mi pregunta es ¿cómo puedo apoyar a mi hijo con el estrés que le ha generado la pandemia? Carlos, ¿qué le puedes contestar? Bueno, lo primero que tenemos que recomendar o sugerir pues es tener diversas actividades, estructurar un horario en el día. Es muy importante tener horarios, tratar de respetarlos, no a la exigencia que antes teníamos porque podemos ser flexibles, pero sí que tengamos una estructura de día, que el niño sepa lo que va a hacer durante todo el día, va a ser necesario. Otro punto importante es que las actividades que diseñemos sean diferentes, sean diversas, no sean las mismas. Siempre jugar el maratón, siempre jugar o ver la serie, genera monotonía. Sobre todo las series, ¿no? Que les encantan, además, pero también es necesario movilizarnos, ¿no? Sí. Ejercicio, la comunicación, un día de comunicación, un día de ejercicio, otro día de series, otro día de juegos de mesa, otro día, hoy podemos hacerlo, tener la posibilidad de salir y caminar alrededor de la casa, lo podemos hacer al día de hoy. Entonces, me parece que la clave es tener la idea, la mentalidad de tener una diversificación de actividades, estructurarlas, que el niño las conozca y hacerlas, que es lo importante, Sí, claro. lo necesario, ¿no? Incluyendo la parte de la alimentación, indicándoles que hay que comer saludable. Ellos pueden formar un menú también que les sea atractivo y que cumpla con los requerimientos que Eli nos autorice. Sí, sí, exacto. Y justamente eso le quiero preguntar a Eli, porque en octubre del 2020, 265 millones de niños seguían perdiendo comidas escolares. Esto, obviamente, en todo el mundo. Eli, ¿cuáles serán los alimentos más nutritivos y económicos? Porque sí estamos en una situación bastante complicada. Algo bueno, bonito, barato y que también nos dé muchos nutrientes. ¿Qué le recomiendas a la gente? Creo que algo súper importante es aprender a prepararlo. Sucedió que muchos, sobre todo la mamá, ¿no?, que en México es quien más se encarga de la comida de la familia, ni siquiera para ella preparaba alimentos, porque comía a lo mejor en su oficina, el papá también, y no había como una estructura de qué vamos a hacer de comer el día de hoy. Y entonces el niño normalmente que comía en la escuela, pues no tenía como ya el balance adecuado que le daban en el DIF a lo mejor o en alguna institución, ¿no?, de alimentación. Y bueno, primero que nada es aprender a cocinar esos alimentos. Si yo te digo verduras, por ejemplo, y no las cocinas bien, no va a ser como muy adecuado para el niño y ni siquiera va a poder consumirla, ¿no? La verdad es que lo ideal sería irnos sobre el plato del bien comer. ¿Cómo sería, antes de que sigas con el plato del bien comer, cómo sería una buena cocción de las verduras? Porque muchos o las dejan muy duritas o las dejan muy aguadas. ¿Cómo sería algo intermedio o cómo saber que lo estamos haciendo bien? Sí, que queden al dente, pero no hay problema si se prepara una sopa de verduras y se nos pasa un poquito el tiempo, ¿no? Finalmente, las vitaminas hidrosolubles, las que quedan en el agua, son las únicas que se van a perder un poquito, ¿no? Okay. Pero realmente tiene que ver más con el gusto del niño, ¿no? Finalmente, si es un alimento que él no estaba acostumbrado a recibir, va a costar un poco más de trabajo. Lo ideal sería como la técnica culinaria, que sea muy atractiva para el niño y lo que mencionábamos hace un momento, que el niño también se integre dentro de esa preparación del alimento para que sea mucho más fácil que pueda, pues, probar cosas nuevas, ¿no? Sí. Y pues sí, no deben de faltar frutas y verduras en el plato, por lo menos debe de ser la mitad de nuestro plato de frutas y verduras, debe de haber alguna proteína de origen animal, estamos hablando, por ejemplo, de queso fresco, que sería el ideal, pescado, okay, ¿no? Puede ser atún,
puede ser carne roja, que también es muy importante en el caso del niño, leguminosas, ¿no? Por ejemplo, frijoles, lentejas, habas, alubias. Esto tiene que haber y, por supuesto, la cantidad de azúcar o de alimentos que contengan etiqueta, pues la menor cantidad, ¿no? De hecho, no se recomienda que sea comida tan procesada, que además va a ser mucho más económico que prepares una sopa con jitomate natural y todo, que si te vas por un bote de jitomate y luego ¿no? todo pues ya ultra procesado. Una ensalada también es muy económica siempre y cuando la preparemos nosotros, porque si vamos y la compramos son carísimas, pero si vamos al supermercado, lechuga, espinaca, puede ser muy económico también, ¿no? Así es, sí, de hecho es mucho más barato el hacerlo, ¿no? Prepararlo uno mismo. Sí, claro. Y voy ahora contigo, Héctor, allá en Colima. Ya hablábamos de esta situación complicada que vive la educación física en nuestro país desde hace ya muchos años, ahora con esta nueva incorporación de otra materia. ¿Hay un retroceso en el inicio de la actividad física para los niños que recién iban a ingresar o que acaban de ingresar? Es decir, supongamos que tenemos a alguien que va ingresando a la escuela, ingresan alrededor de los 3 años, algunos se van hasta los 4 años, y ellos ya traen actividad física. ¿Cómo crees que les pueda afectar este retroceso de que ahora lo tengan que hacer la actividad física desde casa? Bueno, realmente sí ha estado afectando, precisamente porque al inicio, como no estaba uno consciente, no estaba uno preparado para el tiempo que iba a durar este confinamiento, y que bueno, ya llevamos poco más de un año, esto de algún modo cambió la forma y las rutinas de las que hablábamos hace un rato. Y ahora el niño va a regresar con una incertidumbre de qué es lo que va a hacer, porque él de alguna manera ya se habituó a la rutina de casa. Sí. Y ahora hay que cambiar otra vez la rutina. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a la escuela. Y esto pues realmente representa un reto, pero para todos. Un reto para el alumno, un reto para el maestro, un reto para los papás, aunque también va a ser un descanso, porque yo lo veo con mis propios hijos, y ya con mis nietos, pues ellos ya de repente no saben dónde meterse, porque no es lo mismo que el niño vaya 4 o 5 horas a la escuela a que el niño esté las 24 horas del día en casa. Claro. Entonces ya no saben muchas veces ni qué hacer, ¿no? Entonces por eso es la situación de que debe existir esa coordinación, ese trabajo de colaboración entre padres de familia, maestros, autoridades de la escuela, etcétera, para que ese regreso sea lo más natural posible dentro de lo que ahora conocemos como la nueva normalidad. Así es. Esta nueva normalidad que nos va a estar estableciendo ciertos protocolos en tanto que no tengamos ya la seguridad y la certeza de que todo el mundo está vacunado y que las posibilidades o el potencial de contagio se disminuyan. Entonces, todo esto obviamente son retos, son desafíos que tenemos que enfrentar y que tenemos que ver la forma en cómo los vamos a ir resolviendo. Aunado a esto, es importante señalar lo que ya se ha comentado, pero quiero enfatizarlo. Sí. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio para toda esta situación? Particularmente para lo que se refiere al COVID y algunos otros tipos de enfermedades no transmisibles. Bueno, el ejercicio lo que hace es fortalecer nuestro sistema inmunológico, junto con una buena alimentación, junto con un buen sueño. Entonces, en la medida en que el niño haga o haya hecho antes ejercicio, le permitió estar con un sistema inmunológico más fuerte. Si ahora, en este periodo de confinamiento, sigue haciendo ejercicio, sirve como una forma de prevención para que tenga fuerte el sistema inmunológico y no se infecte, o si se infecta, no le afecte tanto esta situación. Otro de los aspectos importantes que tenemos de beneficio del ejercicio es que se produce una sustancia que se llama BDNF, que se traduce como un factor neurotrófico para el desarrollo del cerebro. Esto es importantísimo porque solamente se va a producir cuando hacemos ejercicio. Si no hacemos ejercicio, no se libera la suficiente cantidad o no se libera prácticamente nada de este factor neurotrófico. ¿Cuál es la importancia de este factor neurotrófico? Que sirve para favorecer el aprendizaje, sirve para favorecer el desarrollo del cerebro y para lo que los neurocientíficos denominan la neuroplasticidad y la neurogénesis. Sí. Es decir, cada vez que el niño hace ejercicio,
va a permitir que su hipocampo produzca más neuronas y para que se produzcan más conexiones neuronales. Y de esta manera se favorece el aprendizaje desde el punto de vista cognitivo. Desde el punto de vista físico, bueno, ya se sabe perfectamente todos los beneficios que nos da en nuestro corazón, en nuestros pulmones, en nuestra salud en general. Entonces, eso es lo que les puedo comentar por el momento. Y justamente es mucho también ese factor de liberar ciertas sustancias, y lo tocamos siempre este tema en el aspecto psicológico, ¿no? La liberación de la serotonina. Hablábamos hace un momento de este impacto, de este choque que se tuvo al inicio, que nos afectó a todos. ¿Tú cómo crees que haya sido el impacto? ¿Dónde fue donde nos afectó al principio, Carlos, cuando nos dijeron todos vámonos para la casa, nadie puede salir y no sabíamos cuándo iba a ser? Nos afectó de una manera en algo que nos va a afectar ya ahora que regresemos, que es el sentimiento de control. Cuando a una persona, cualquiera que sea, nosotros, lo retiras de esa sensación de control, nos volvemos realmente insoportables y perdemos piso. La verdad es que si algo hacemos y los seres humanos tratamos de llevarnos bien en esta vida es cuando tenemos el control de las cosas. Sí. Cuando lo perdemos, entonces es muy complicado. Salir de la calle para estar en casa es de alguna manera tenernos en sobra, perdemos esa sensación de control del trabajo, de lo que va a pasar, de la salud, y nos pone en un estado emocional pues nada positivo. El regresar nos va a generar eso. Nos podemos explicar es por qué de pronto salimos o sale de la gente de viaje y decimos, ¿cómo lo puedo hacer? Pero cuando la gente sale y tienes la sensación de control, de que yo llevo a mi hijo al parque y lo tengo cuidado, estoy fijando, está manteniendo su situación o su sensación de control. Pero salir, regresarlo y dejarlo en la escuela y volverte a 6 horas de él, no lo vas a ver, pierdes la sensación de control. Entonces es ahí donde entendemos por qué los padres dicen, no lo llevo. O si lo llevo, no lo sé, sí. Pero es ahí esa sensación de control la que afecta. Y no sé si les ha pasado que cuando llegan a salir al supermercado, ahora salir muy poco tiempo nos hace, o sea, regresamos ya muy cansados, justamente porque, o así lo veo yo, estando en nuestra casa nos sentimos tan seguros, además de que no liberamos tanta energía, pero justamente también va a ser ese impacto ahora que se vuelva ya de forma regular o en esta nueva normalidad, cuando todo el mundo empiece ya a salir. Va a ser al principio un temor, ¿no? De no sentirse con confianza porque estamos fuera de casa. Siempre. Salimos y siempre estamos con las antenas puestas, o sea, atentas. Uh-huh. Ese estado de constante, pues desgasta, ¿no? Entonces regresamos y decimos, bueno, ¿qué pasa si trabajé mediodía, salí, ¿no? Y precisamente es eso, estamos mucho más atentos de las cosas que, por supuesto, genera un desgaste emocional muy alto. Y para eso también habrá que irnos preparando para este nuevo choque emocional que va a suceder, aunque muchos ya estemos saliendo a retomar las actividades, pero hay mucha gente que todavía no lo hace. Vamos a hacer nuestra última pausa. Escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx y @JorgeRubioP. Por favor, utilicen el hashtag Salud y Deporte. Al regresar, ¿qué opinan ustedes sobre el regreso a la escuela tras la pandemia? Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte. Vamos a escuchar ahora lo que ustedes opinan sobre el regreso a la escuela tras la pandemia. Bueno, yo siento que va a afectar a los niños la pandemia por el hecho de que se está perdiendo un poco la capacidad de convivir. Entonces siento que ahora sí que cuando, pues no sé, va a costar adaptarse, volver a aprender a socializar. Y igual siento que ya entramos en rutina de te despiertas, entonces va a costar trabajo como que volver a adaptarse al ritmo de salir, tus tiempos y así. Pues yo siento que la pandemia los afecta más que nada en la escuela, porque realmente en línea no se aprende igual que estando presencialmente. No siento que se adquieran los conocimientos necesarios que yendo a la escuela. Los efectos que puede causar la falta de actividad física, pues yo siento que es una mala salud, ¿no? O sea, en cuanto a la alimentación y el ejercicio, pues sí uno se mantiene en forma, ¿no? Entonces siento que es vital para tener una buena salud.
Pues el perder condición y como sabemos, así que el país es el primer lugar en obesidad infantil. Entonces yo siento que va a aumentar el porcentaje de obesidad infantil y la pérdida de condición física. Para mí se me ha complicado mucho estudiar en casa porque luego el internet falla o no cuento con computadora o bueno, lo que necesito pues para tener bien mis clases. Y realmente no aprendo lo que debería. No, pues afecta mucho en cuanto a la integración social porque pues uno ya no convive, se encierra y así, entonces yo siento que se va cerrando su mente. Así que se diviertan, que hagan sus actividades recreativas, que no todo el tiempo sea tarea y estudiar, porque los niños que están chiquitos, o bueno, son niños pequeños, pues ahora sí que lo que tienen que hacer es distraerse, porque siento que entre más los estén ahí presionando, menos van a retener la información, entonces que aprendan como, bueno, sus papás más que nada les dividan el tiempo, así como tantito tarea, tantito descansas, juegas y otra vez así para que no se sigan estresando. Muchísimas gracias por sus opiniones. Eli, ¿la pandemia hará que se incrementen los niveles de obesidad en nuestro país o los de desnutrición, también hablando a nivel mundial? ¿Alguno de los dos o los dos? Sí, en realidad sí va a aumentar el nivel de obesidad y sobrepeso por la actividad física que mencionábamos hace un momento. Antes, por lo menos para ir a la oficina, se bajaban del auto, caminaban, salían a comer, volvían a caminar un poco. Y ahora, pues, aquí está el comedor y el centro de trabajo y todo en un mismo lugar. Eso aumentó mucho el sedentarismo y, pues, sí afecta definitivamente a la obesidad. Otro, lo que decíamos sobre la alimentación, que ya no hay como tanto control en las cantidades y en el tipo de alimentos. Y bueno, con respecto a la desnutrición, yo creo que más que desnutrición, que sí la puede incrementar, tiene que ver más con una malnutrición, que es el no comer la cantidad adecuada de nutrientes en el momento preciso. Entonces, lo que decíamos también, que bajó la calidad de alimentación de los niños. Entonces, sí nos puede afectar definitivamente. Creo que tenemos que tomar acción y aprender a cocinar adecuadamente, tener una estructura y hacer a lo mejor pausas activas para los niños y para nosotros, para evitar y prevenir enfermedades que pueden además traer este problema de obesidad, como son diabetes, hipertensión, dislipidemias y más complicaciones, ¿no? Incluso la depresión, pues también tiene una relación directa con este efecto de la obesidad o de la malnutrición. Y también los que nos están viendo, en medida de lo posible, todos podemos ayudar. Si es posible que ayudemos a las personas más necesitadas, por favor, hay que hacerlo. Creo que para todos ha sido muy complicado y creo que todos podemos salir juntos y el regreso a clases también hacerlo un poco más sencillo. Héctor, ¿es más fácil, es más difícil? ¿Se aprende igual en línea? ¿No se aprende igual? Desde tu experiencia ahora en esta pandemia, ¿qué nos puedes decir? ¿Se aprende o no se aprende igual que si fuera presencial en materia de educación física? Y definitivamente no se aprende igual, por todas las razones que se han estado comentando, la convivencia, la posibilidad de tener espacios más amplios en donde realizar ciertos ejercicios, ciertos juegos, ciertas actividades que nos van a dar esa posibilidad. Entonces sí, la pandemia está afectando y tenemos que ir retomando y replaneando todas las actividades. Como maestros de educación física, normalmente trabajamos a través de lo que es una planeación didáctica de todas y cada una de las clases. Como les comentaba hace rato, pues ahora se hicieron los ajustes de acuerdo a las circunstancias que se viven. Hemos tenido la oportunidad de tener reuniones remotas con gente de diversos estados de la República que nos cuentan sus experiencias de cómo han ido resolviendo la situación. Pero estas formas de resolver la situación son formas, digamos, temporales. Son formas que las circunstancias nos han obligado a abordar. Pero lo importante aquí es, como bien mencionabas al inicio del programa, que tarde o temprano vamos a regresar a una cierta vida normal a la que teníamos antes. Entonces, tenemos que retomar nuevamente esa regularidad que teníamos en lo que estábamos haciendo, en los hábitos o las rutinas que normalmente se manejan, que si voy a la escuela, que si voy al trabajo, que si salgo, que si regreso, etc. Y también esto se agrava un poquito porque lamentablemente, ya les comentaba, pues las actividades del programa de educación física se hicieron sedentarias
a partir del año 2002 que se cambiaron los planes y programas de estudio. Entonces ahora los maestros de educación física que van egresando de las escuelas, pues no tienen los mismos recursos que se tenían anteriormente. En las escuelas te piden que organices torneos, que organices festivales, que apoyes con la escolta, que los juegos deportivos escolares, y muchos de estos maestros ahora ya no tienen esa formación. De hecho, lamentablemente a alguna persona, a alguna autoridad se le ocurrió prohibir la práctica de los deportes en las escuelas. Y eso ha sido terrible, terrible. Ahora encontramos niños, además de lo que es el sobrepeso, la obesidad, encontramos niños con una muy mala coordinación, con una pésima condición física. Y lo peor de todo, que ya no tienen el hábito del ejercicio. Y entonces ese es el gran desafío que tenemos los maestros de educación física. ¿Cómo hacer que se recupere ese hábito y ese placer por la actividad física? Sí, no más solo, allá de los beneficios que hemos mencionado. Y no solo los maestros de educación física, sino también lo que hemos comentado en este programa. También los padres de familia va a ser muy importante que ayuden para que esto pues sea lo más... lo mejor posible en el regreso a las aulas. Carlos, va a ser muy complicado volver a la normalidad. Si es que volvemos a la normalidad, ya hemos escuchado hasta el cansancio, ¿no? La nueva normalidad. ¿Regresaremos a como estábamos antes o tú lo ves casi imposible? Yo creo que se puede regresar a como estábamos antes, pero no va a ser ni en un corto ni un mediano plazo. Me parece que depende de muchos factores regresar al ritmo que teníamos antes. Muchísimos, laboral, académico, deportivo. Se tienen que dar muchas condiciones para que todas las áreas de un país funcionen y creo que depende de eso. ¿Qué tan difícil es regresar a nivel familiar? Que a lo mejor podríamos hablar de eso porque es algo que podemos de alguna manera controlar. Hay un estudio que se publicó apenas, es de Italia, donde habla precisamente de qué tan se analiza el estado emocional de los niños, quiénes son los más afectados. Y hay una correlación bien interesante. Los padres que no tienen los mejores estados de ánimo y que son además mucho más protectores, se correlacionan mucho más alto con estados poco favorecedores en los pequeños. Entonces, me parece que a los padres tenemos que empezar a buscar, a entablar mucha más comunicación de asesoría, porque de alguna manera estos resultados nos indican que el padre es el que propicia más o menos, detiene o controla los estados de ansiedad de los hijos, que también están determinados por la genética y la personalidad de los niños, ¿no? Pero los padres ahora sí que son punta de lanza en el control del emocional este día para el futuro. ¿Debería haber un mayor acercamiento en las escuelas con los psicólogos? Sin duda. Como sociedad, como escuela, como gobierno, mucho más acercamiento. Y del lado de nutrición, ¿deberían implementar a más nutriólogas, más nutriólogos a las escuelas para tener un plan alimenticio que beneficie a las niñas y a los niños? Sí, por supuesto. Sobre todo esta integración con los papás es muy importante. Se predica con el ejemplo y si incluso los maestros y los papás, los padres de familia no comen bien, pues son el reflejo los niños de ellos, ¿no? Es al revés. Entonces estaría muy bien que hubiera un nutriólogo por escuela, por lo menos. Sí, estaría muy bien. Y bueno, de esta forma se nos fue rapidísimo el programa. Hemos llegado al final. Quiero despedir primero al doctor Héctor. ¿En dónde pueden encontrarlo nuestro público para que sigan todos los estudios, los libros que usted ha publicado, sus redes sociales? En Colegio Mexicano de Educadores Físicos está en Facebook y lo mismo que en YouTube. Tenemos nuestro canal. O si no, en el correo electrónico icasacampa@hotmail.com. Muchísimas gracias por haber estado. Ya ustedes pueden ver Así es. Muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Muchas gracias también, Héctor, por acompañarnos. Saludos a todos los que nos sintonizan en Colima. Eli, ¿en dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Sí, en @Nutrier en Instagram y en Consultorio Nutricional Elizabeth Reyes Castillo en Facebook. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Carlos, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? En los teléfonos de la Dirección General del Deporte de la UNAM y en @entulímite. Perfecto, muchas gracias también por estar nuevamente con nosotros. Gracias a los tres, pero sobre todo, gracias a ustedes que nos permitieron entrar nuevamente a sus hogares. Escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx y @JorgeRubioP, utilizando por favor el hashtag Salud y Deporte. Recuerden, los esperamos todos los jueves 18 horas y los domingos a las 8:30 de la mañana. Hasta la próxima.